Bienvenidos a un nuevo video, espero que te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión quiero mostrarte una técnica la cual es muy clásica, pero sinceramente debes de saberla sí o sí. En muchos de los efectos que he revelado en el canal hemos utilizado esta técnica, pero sinceramente nunca nos hemos metido de lleno en la técnica, es decir, no sabemos bien cómo emplearla, no sabemos las diferentes maneras para llevarla a cabo, y ese es un punto que quiero tocar porque no solamente les voy a enseñar un double lift, sino tres diferentes maneras para llevarlo a cabo y para conseguir la misma sorpresa impactante de parte del espectador. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos directamente en la técnica. Lo único que vamos a utilizar en esta ocasión es una baraja de cartas común y corriente, y ya sea en mi recomendación, cuando estén aprendiendo un truco nuevo o cuando estén practicando en su casa, siempre utilicen una baraja que ya tenga sus años para no maltratar las demás. Lo que vamos a hacer es separar dos cartas, que en este caso serían las dos primeras, representando la carta seleccionada por el espectador, que sería el as de tréboles, lo voy a poner de este lado, y la segunda carta va a representar exactamente lo que es, una carta aleatoria, una carta que no tiene absolutamente nada que ver con la carta seleccionada por el espectador. Esta carta será la responsable para que cambie del 10 de corazones al as de tréboles. Lo vamos a tener en la posición que lo teníamos anteriormente, primero 10 de corazones y encima de esta el as de tréboles. Y aquí viene el primer paso que debemos llevar a cabo para realizar esta técnica. Recuerden, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad para la técnica. La primera es muy sencilla, pero este paso se va a repetir en todas las maneras de realizarlo. Y de esto se va a encargar la mano que está sujetando la baraja, que en este caso es la mano izquierda. Lo que vamos a hacer es ayudarnos de nuestro dedo meñique para separar dos cartas. Lo vamos a ver por encima para que se vea de una manera más clara. Tenemos la baraja completamente cuadrada en nuestra mano y con el dedo pulgar vamos a aventar una carta y dos cartas. Ya que tenemos las cartas en esta posición, nuestro dedo meñique estará listo para colocarse por debajo de la segunda carta, de esta manera. Realmente es un paso muy sencillo de hacer, pero la dificultad no está en simplemente hacerlo, sino en hacerlo enfrente de un espectador. Ahí es cuando se complica, porque al hacer esto y esto no se va a ver muy normal para un espectador. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la introducción que estemos haciendo para jugar con las palabras, y al momento de hablar asegurarnos que el espectador nos está volteando a ver a la cara y no tanto a las barajas. Esto obviamente en una parte del efecto donde no requiramos el 100% de la atención por parte del espectador en la baraja. Digamos que el espectador selecciona una carta cualquiera, en este caso el 7 de corazones, y se pierde por el centro de la baraja. Se mezcla y después de mucha mezcla va a llegar un punto donde la tensión se va a relajar y vamos a decir: ok, tu carta está perdida en el centro de la baraja. Y simplemente si nosotros decimos esto, ya una vez que acabamos de mezclar, el espectador se va a centrar ahora en vernos a nosotros. Si lo decimos mientras mezclamos la baraja, obviamente el espectador va a voltear a ver a las cartas. Sin embargo, si acabamos de hacer esta acción y decimos: tu carta está perdida en el centro, yo no tengo idea de dónde esté, el espectador se va a dirigir hacia nuestra voz, va a voltear a vernos, ya sea por cortesía, ya sea por atención, por lo que sea, pero simplemente el instinto hace que voltee a vernos hacia la cara y que deje por un momento la baraja. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para hacer el paso que les mencioné. Empujamos dos cartas e introducimos el dedo meñique en la segunda de estas cartas. Ya estamos en esta posición, acabamos de decirle al espectador que vamos a aparecer su carta. Para la primera técnica nos vamos a ayudar del dedo medio y del dedo pulgar. Lo que vamos a hacer es sujetar por las esquinas que están sobresaliendo, que están más cerca de nuestra otra mano. Tomamos, asegurándonos que las cartas no se descuadren en ningún momento, porque realmente estamos asegurándonos de que es solamente una carta. Así que con toda la seguridad del mundo tomamos las dos cartas por las esquinas y volteamos encima de la misma baraja. Esta es la manera más sencilla de realizar un double lift, y les aseguro que si empiezan con esta se les va a facilitar todavía más realizar la técnica, pero esto solamente cuando inicien con la técnica. Ya después aumenten el nivel de dificultad para que se vea todavía más real la técnica. Estamos en esta posición y ya lo único que tenemos que hacer es mostrar la carta, y aquí, como pueden ver por detrás, nos estamos ayudando, ya que la carta no está completamente cuadrada en la baraja, sino que tenemos un pequeño hueco. Esto nos va a ayudar al momento de voltear la carta nuevamente. Lo que vamos a hacer es dedo pulgar y dedo medio. Va a empezar ya no en esta posición, sino de este lado, para irnos deslizando lentamente hasta llegar a la esquina, para otra vez tomar y dar la vuelta encima de la baraja. Ya lo único que quedaría sería tomar realmente la primera carta, que sería la carta del espectador, girar un poco y mostrar que se ha convertido en su carta seleccionada. Esta es la primera manera, la primera técnica para llevar a cabo el double lift. La siguiente va a aumentar un poco su dificultad. Regresamos un poco en el tiempo y hacemos exactamente lo mismo. Separamos dos cartas e introducimos el dedo meñique en segunda posición. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las cartas de la siguiente manera.
vamos a sujetar nuevamente dedo medio y dedo pulgar, pero ahora en lugar de dar vuelta encima de la baraja, lo que vamos a hacer es voltear hacia enfrente, como si estuviéramos dando un billete. Ese es el ejemplo más claro que puedo darles. Vamos a tomar de la misma manera, pero ahora en lugar de voltear de forma horizontal hacia la baraja, va a ser de forma vertical, de esta manera. Si lo vemos así, tal vez piensen que es muy complicado, pero realmente no, porque toda esta parte de la mano nos está ayudando para que las cartas no se descuadren, y realmente se ve algo más natural hacer esto que hacer este movimiento extraño, porque así parece que estamos cubriendo mucho, como si realmente estuviéramos escondiendo algo detrás de nuestras manos. Lo repito una vez más, se encuentra el double lift ya preparado para dar vuelta, y con nuestro dedo pulgar y dedo medio tomamos y giramos lentamente. Si se fijan aquí, el dedo índice nos está ayudando a cuadrar las cartas para que en ningún momento se separen. Damos vuelta y ya podemos enseñar al espectador sin necesidad de que esté cuadrada aquí en la baraja con una sola mano, sino que ya por un lado tenemos la baraja con total naturalidad y por otro lado tenemos una carta cualquiera, que en este caso es un double lift. Lo único que queda por hacer es regresar la carta, pero ya no lo vamos a hacer de la misma manera porque tendríamos que voltear hacia nosotros y se vería algo muy raro, sino que simplemente cuadramos y volteamos de esta manera. Ya quedaría nuevamente la carta libre para girar y mostrar que es la carta del espectador. Y la última, y para muchos la más complicada, es la siguiente. Tenemos igual dos cartas separadas y el double lift ya listo para girar. Y de la única esquina que se encuentra disponible, que en este caso sería la esquina inferior derecha, vamos a tomar la carta. Yo les sugiero con dedo pulgar, dedo índice y dedo medio lo vamos a sostener en esta posición y vamos a girar lentamente encima de la baraja. Ya tenemos aquí separado, podemos introducir un poco el dedo meñique pero sin exagerar el movimiento, y lo que tenemos que hacer nuevamente es tomar por la esquina inferior derecha y girar encima del mismo eje. Repetimos una vez más, separamos dos cartas, introducimos dedo meñique, con nuestro dedo pulgar, índice y medio tomamos de la esquina inferior derecha, giramos en la posición de la baraja y ya tenemos listo todo, ayudándonos de este pequeño hueco para tomar nuevamente la carta y girar encima de la baraja. Tomamos la carta, giramos y enseñamos que es la carta del espectador. Si realmente siguieron paso a paso lo que les acabo de enseñar, quiere decir que ya saben hacer un double lift de manera profesional y en 3 diferentes técnicas. Obviamente les sugiero que utilicen la manera con la cual se sintieron más cómodos, pero como les repito, lo más importante es introducirnos en la cabeza del espectador, para que no piense que lo que acaba de ver es solamente una persona con mucha habilidad en las cartas, que sí lo sorprendió pero que sabe bien que es solamente un truco con un secreto y que practicándolo hasta él lo podría llegar a hacer, sino que realmente piense mínimo por un segundo que lo que acaba de ver es algo real y que existe la posibilidad de que realmente tengas magia. Es el mejor regalo y el mejor resultado que tú como mago puedes conseguir al momento de hacer magia. Ya tenemos el conocimiento práctico y teórico de la técnica, ahora sí vamos con la revelación entera del efecto. Como pueden ver, lo que hago es simplemente hacer un abanico en mi mano, tomo una carta del centro, que en este caso es el 2 de tréboles, y mientras yo estoy enseñando esta carta hacia todos ustedes, con la otra mano cierro el abanico y preparo lo mismo que les enseñé para realizar un double lift, que en este caso sería tomar dos cartas e introducir el dedo meñique, pero solamente con una carta. Solamente empujamos una carta e introducimos el dedo meñique. Aquí ya tengo separado y esto nos va a ayudar para simular que la carta se está perdiendo en el centro, cuando en realidad solamente estamos introduciendo la carta en la segunda posición. Esto lo hacemos siempre en un ángulo de frente, completamente de frente al espectador, evitando que se vea que realmente estamos colocando la carta en la segunda posición. Siempre estamos de frente, colocamos la carta, podemos empujar un poco antes de colocar la carta para que realmente se refuerce esa ilusión de que la carta se está perdiendo en el centro, y cuadramos absolutamente todo. Nos encontramos en la siguiente situación, una carta cualquiera encima y la segunda carta sería la carta seleccionada por el espectador. 2 de tréboles y la carta cualquiera. Ahora vamos a tomar la baraja de la siguiente manera, con los 4 dedos y el pulgar del otro lado. Nuestra otra mano va a tomar la primera y última carta, sacándola de esta manera. Tenemos 2 cartas y vamos a empezar a repartir una tras otra, puede ser montones pequeños, montones grandes o bien una por una, pero antes de llegar al final de todo vamos a cortar y a completar. O bien otra cosa que podemos hacer, en vez de solamente ir pasando cartas, voltear y completar, podemos pasar una y ya al momento que queramos parar, tiramos en la mesa
y completamos. Si se fijan, aquí se está presentando un caos para el espectador, pero realmente tenemos todo acomodado y la primera carta ya sería la carta del espectador. De ser la segunda ya pasó a ser la primera carta de la baraja. Y aquí ya tenemos todo listo, ya solamente queda realizar y poner en práctica la técnica que les enseñé anteriormente. Tomamos 2 cartas, introducimos dedo meñique y con el método que más nos gustó, con el cual queremos realizarlo o bien con el cual nos sentimos más cómodos, vamos a tomar las 2 cartas y vamos a girar. Esto lo podemos interpretar como fallé, no encontré tu carta, o bien diciendo mira, puedo tomar cualquier carta de la baraja, girar, tronar los dedos y hacer que se transforme en tu carta seleccionada. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denme un like, suscríbanse, comenten y todo lo que puedan hacer. Aquí abajo pueden dejar sugerencias para nuevos videos. Si tienen algún efecto en especial que quieran aprender, también déjenlo en los comentarios y yo voy a hacer lo posible para mostrarles al menos una versión básica de ese mismo efecto. No tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente video. Bye.